Bueno, hemos venido hablando en cuanto a lo que a lo que es la educación a distancia, ¿no? Hemos ya analizado sus limitaciones, sus ventajas, hemos analizado sus características específicas en cuanto a lo que es la educación a distancia, pero también debemos tomar en cuenta lo que son las teorías de la educación a distancia que sustentan precisamente esta modalidad de estudios. Bueno, tomando en cuenta que tenemos tres teorías fundamentales que sustentan la educación a distancia, siendo estas las teorías de la autonomía y la independencia, la teoría de la interacción y la comunicación y la teoría de la industrialización. Son tres teorías que obviamente abarcan tres aspectos importantes, ¿no? Al docente, al estudiante y a los recursos que se tomen en cuenta dentro de esta modalidad. ¿Sí? Entonces no se van a olvidar teorías que sustentan la educación a distancia, la teoría de la autonomía e independencia, la teoría de la interacción y la comunicación y la teoría de la industrialización. Como ustedes pueden identificar aquí, hemos analizado, o bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que una de las características fundamentales de la educación a distancia precisamente es la autonomía, que conlleva al autoaprendizaje. Y mire, de aquí, de esta teoría, se sustenta el autoaprendizaje o la autonomía dentro de esta formación educativa. ¿Cuál es el objetivo? Precisamente identificar las distintas teorías y autores relevantes que guían y orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia. Entonces vamos a conocer, vamos a identificar las teorías antes mencionadas y los autores relevantes que sustentan estas teorías y que obviamente nos conllevan a lo que es la educación a distancia como tal. Pero, ¿qué es una teoría? A ver, chicos, ¿qué les viene a la mente con teoría? ¿Qué será una teoría? Es un planteamiento que está sujeto a comprobación o listo para comprobar, ya comprobado. O que ya está comprobado, ¿verdad? Y que obviamente hay autores que lo hacen, ¿no? Lo afianzan, lo sustentan. Entonces, mire, en base a estas teorías que tal vez ya han sido comprobadas, nosotros vamos a sustentar lo que es la educación a distancia. Pues ya les había dicho hace un momento que en estas tres teorías, los tres ejes fundamentales que nos nombra es el estudiante, al docente y a los recursos que van a ser empleados en esta modalidad de estudio. Tenemos aquí una frase de Maya que nos dice, he aprendido que aún tengo mucho que aprender. ¿Cómo podemos reflexionar esta frase? Andy, ¿qué le viene a la mente con esta frase? ¿Cómo lo interpretamos? Que cada día podemos tener un nuevo conocimiento por parte de un docente o de cualquier persona de que tenga, valga la redundancia, conocimiento en algún tema. Ya, Mónica. Mónica. Ya dice, la palabra que se refiere Gandhi es de que todos los días todos los días que despertamos estamos cada día aprendiendo, porque cada día es una oportunidad y cada hecho que se va dando estoy para cada día aprendiendo y conociendo más y más de algo que cada vez es nuevo. Ya, muy bien. Oscar. Bueno, esa frase hace referencia en que nunca vamos a terminar de aprender, o sea, es media relacionada con la frase de Sócrates que dice, solo sé que nada sé. Es un poco relacionada a eso. Ya, ¿no es cierto? Entonces, siempre tenemos que ir aprendiendo, todos los días vamos aprendiendo, sea de nuestra experiencia, sea de la información que vamos adquiriendo. Recuerde que la información la adquirimos de diferentes fuentes, ¿no? Pero esta información la transformamos, la reflexionamos, la analizamos para convertirla en conocimiento. Entonces, nunca dejamos de aprender. Aquí tenemos las bases conceptuales de la educación a distancia. Como usted puede observar en esta imagen, precisamente hay dos parámetros primordiales, ¿no? Que es la planificación y obviamente los estudiantes. De ahí se van interrelacionando con diferentes factores. Tenemos, por ejemplo, las bases de la educación a distancia en cuanto a lo que es concepto. Debemos identificar precisamente lo que es el concepto de educación a distancia, que ya lo tenemos claro, ¿no?
La historia, recordemos que la educación a distancia no es que apareció ayer, ¿sí? O estos tiempos, sino ya fue en épocas anteriores. No se la conocía como educación a distancia, pero ya se utilizaba o se aplicaba a sus características. Modelos, eficacia, entre otros, ¿no? Dando lugar también a lo que son las mediaciones o elementos mediadores para llevar el proceso formativo de la educación a distancia, teniendo como ejes centrales al docente, el docente que en esta modalidad de estudios precisamente se convierte en un tutor, los recursos necesarios sean impresos o sean tecnológicos que son utilizados como medios para poder llevar este proceso educativo. Y los métodos, ¿no? Un método puede ser el constructivista, dando lugar al autoaprendizaje o a la construcción del aprendizaje o conocimiento. Tomemos también en cuenta el futuro, mire, las tecnologías, todas las herramientas tecnológicas que pueden ser usadas para llevar el proceso formativo, la tendencia y los retos que tiene la educación a distancia. Entonces, algo muy importante, planificación, estudiantes dando lugar a lo que es una sociedad digital y obviamente conllevando a lo que es la educación a distancia. Tenemos aquí algunas bases conceptuales de la educación a distancia como tal, ¿no? Algunos puntos que, bueno, vale la importancia, obviamente, mencionarlos. Tenemos la retroalimentación adecuada. Recordemos que uno de los roles del profesor o del docente dentro de la educación a distancia era la retroalimentación. Al ser una educación, un aprendizaje individualizado, entonces cada uno de los estudiantes obviamente va llevando su proceso formativo a su ritmo, ¿no? Dependiendo de su disponibilidad de tiempo y otros parámetros. Entonces, muchas veces necesita una retroalimentación de los contenidos. Acude al docente tutor a través de foros, a través de chats, a través, no sé, de correos, a través de otro medio que le permita una retroalimentación de contenidos. También debemos mencionar la relación motivadora mediador-estudiante. Otro de los roles del docente también era el de ser tutor, ¿no? Donde conllevaba a la motivación de los estudiantes. Tenemos también un proceso planificado cuidadosamente. Entonces, dentro de la educación a distancia, obviamente debe haber una planificación adecuada de todas las actividades, de todos los procesos que conlleva la educación a distancia como tal, que es algo muy, muy importante. Inclusive también un seguimiento y el monitoreo de actividades. La autorregulación y la autoinstrucción, ¿a qué se refiere auto? Sí, viene de la palabra autonomía, ¿verdad? Por sí mismo. Entonces, cada estudiante lleva una autorregulación de su formación académica y una autoinstrucción o de aprendizaje, ¿no? Inclusive puede llevar a lo que es una autoevaluación. En el caso de que existen errores, el mismo estudiante es el encargado de corregir estos errores como tal, ¿sí? Tenemos también el diálogo para obtener un aprendizaje significativo, inclusive si se trabaja en grupos, recordemos que es un trabajo colaborativo donde todos comparten sus ideas, sus conocimientos, inclusive sus experiencias. Y un factor muy importante obviamente es la comunicación. Si no existe comunicación, obviamente no va a haber un entendimiento, ¿no? En el grupo de trabajo. Entonces, mire, el diálogo es algo fundamental para poder obtener un aprendizaje significativo. Otro de los elementos o características o como base conceptual de la educación a distancia, debemos también mencionar las herramientas que son utilizadas para la comunicación permanente, herramientas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, por mencionar alguna de ellas, plataformas virtuales educativas, lo que estamos utilizando en este momento para una clase síncrona, aplicaciones de videoconferencias, ¿no? Como Zoom, Meet, entre otros. También podemos utilizar diferentes herramientas colaborativas online, bueno, no por nombrar algunas de ellas. Y también podemos decir la relación similar a una amistad. Según el autor Holberg, 1985, es la gráfica, ¿no? Que conlleva lo que son bases conceptuales de la educación a distancia. También tenemos aquí otra gráfica, otro organizador o como quieran llamarlo, donde el eje central exclusivamente es el estudiante, ¿sí? Y va a tener interacción con quién nomás, con la institución, con los docentes, con los contenidos de la asignatura como tal, con los mismos estudiantes al momento de trabajar en forma colaborativa y también con una interfaz comunicativa, ¿no? Que puede ser inclusive alguna herramienta tecnológica. A ver, ¿qué podemos observar en esta gráfica? ¿Qué observa usted? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo reflexionamos?
¿A qué se asemeja la imagen que tenemos ahí? A un hogar. Ya, un hogar, puede ser la institución misma, ¿verdad? Entonces, en la parte central, si usted observa de dónde se va desglosando el resto, ¿qué tenemos? Al estudiante, ¿sí? Tenemos al estudiante, mire, que será el eje central o la parte fundamental de la educación a distancia. De ahí vemos la interacción que existe, ¿no? Con los materiales, que serán los recursos que son necesarios para llevar este proceso formativo, la comunicación, donde se puede utilizar diferentes, por ejemplo, herramientas tecnológicas para llevar este proceso. Tenemos la interacción directa con los docentes, que aquí en esta modalidad de estudio son llamados tutores o mediadores. Y también el estudiante interactúa con las políticas y estrategias de la institución. ¿Pero qué es una política? ¿Quién me puede decir qué es una política en una institución? Tal vez en una política se estipula lo que se debe cumplir, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, tal vez derechos, obligaciones, tal vez. ¿Eso será Sí, una digamos, política? como una regla, como una Sí, ley, Sí, ¿no? sería las los distintas principios que reglas que rigen debe también podría tener ser. la Ah, institución. ¿verdad? Reglas, no sé, tal vez algo que nos impone, que debemos cumplir, que tenemos obligaciones, bueno, etcétera, ¿no? Entonces es algo fundamental en el proceso de educación a distancia, cumplir con políticas y estrategias, ¿no? Estipuladas obviamente por la institución educativa. Tenemos un fin, pero aquí, mire, aquí nos habla de un contexto. ¿Qué es un contexto? ¿Qué será el contexto? A ver, chicos, ¿qué será el contexto? El conjunto de circunstancias o situaciones que lo rodean algún tema. Ya, circunstancias, inclusive el entorno, ¿no? Recordemos que la educación a distancia también por algunos autores es llamada como educación en casa. Entonces el contexto obviamente es donde gira, puede ser el entorno, puede ser las circunstancias donde se da la educación a distancia. Entonces aquí claramente se ve la interacción que existe con los diferentes factores que contribuyen a este tipo de formación. Entonces tenemos políticas, tenemos la comunicación, tenemos los diferentes materiales o recursos, tenemos la interacción con los estudiantes mismos y también con los docentes llamados tutores en esta modalidad de estudio. Hablando ya de las teorías de la educación a distancia, según el autor Hilary Perrato, nos considera, ¿no? Nos habla que la educación a distancia es un procedimiento educacional en el cual una parte significativa de la enseñanza es guiada por alguien separado en espacio y o tiempo de la persona que está aprendiendo. ¿Qué opinan ustedes de lo que nos habla este autor? Según todo lo que hemos venido analizando desde el primer día de clases, ¿es verdad lo que nos dice este autor, lo que sostiene este autor sobre la educación a distancia? Sí, Licia, sería porque ya que, chuta, ¿qué es eso? Ya que cada uno es un privilegio, digamos, la educación a distancia para todas las personas, digamos que son de lejos y quieren estudiar la carrera de sus sueños y entonces se encuentran en otra parte y entonces estudian por esta modalidad y entonces siempre va a estar separado, no va a estar en forma presencial, no va a haber socialización con los estudiantes, sino que solamente detrás de una pantalla. Ya, ¿cierto? Bueno, está separado, ¿no? Obviamente física, en forma física. Entonces, lo que nos dice este autor, lo que sostiene este autor, precisamente eso, que el aprendizaje es guiado por alguien que está separado físicamente de una persona que quiere aprender, que sería el estudiante como tal, ¿no? Entonces, concuerda con todo lo que hemos venido analizando en esta asignatura. Dentro de las teorías de la educación a distancia debemos mencionar también los diferentes factores, como por ejemplo, la concepción filosófica y teórica de la educación a distancia, apoyos políticos y sociales, necesidades educativas de una población, tipo de grupo destinatario, recursos tecnológicos disponibles para llevar este proceso formativo, modelo institucional que pretende implementar, ¿no?
También debemos hablar de las bases epistemológicas de las teorías de la educación a distancia. Tenemos tres, ¿sí? La nociológica, la tecnológica y la axiológica. Bueno, la axiológica directamente se refiere a lo que es la parte ética, ¿no? A la aplicación de valores. La nociológica, saber, comprensión y explicación de la realidad de la educación a distancia y de su práctica pedagógica en cuanto a la actividad intencional. Y obviamente la tecnológica, saber utilizar y saber hacer las diferentes herramientas existentes, ¿no? Saber hacer que permita transformar hacia mejor esa realidad educativa, proyectando, regulando, conduciendo y controlando las secuencias de intervención, ¿sí? Entonces, no se olviden bases epistemológicas de las teorías de la educación a distancia, saber, saber hacer, debe ser, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con lo que es la teoría de la independencia y autonomía. Vuelvo a repetir, si usted recuerda que una de las características fundamentales precisamente de la educación a distancia es la independencia, perdón, es la autonomía, ¿no? Entonces, mire de dónde se sustenta esta característica como tal, de la teoría de la independencia y autonomía propuesta por dos autores, ¿no? Charles Wedemeyer y Moore, ¿sí? Entonces, son los dos autores que proponen esta teoría de la independencia, donde vamos a analizarla y vamos a determinar que precisamente nos habla del estudiante, del docente y de los recursos necesarios que van a ser utilizados para llevar el proceso formativo. Bueno, ¿qué nos dice esta teoría? Mire, la teoría de la independencia y de la autonomía en el estudio considera que la educación a distancia es un estilo de aprendizaje independiente basado en la autoformación del estudiante. Entonces, habíamos dicho que una de las características de la educación a distancia era la autonomía, que conlleva el autoaprendizaje, ¿sí? Entonces, independiente. El docente simplemente es un tutor, un mediador, donde coloca todos los recursos disponibles para que el estudiante, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y de acuerdo a su ritmo, pueda autoformarse, ¿no? Autoaprender, utilizando los diferentes recursos disponibles. Tenemos aquí algunas de las características precisamente de este tipo de teoría, ¿sí? De la teoría de la independencia y de la autonomía común. Entre las características primordiales podemos destacar las siguientes. Separación entre el estudiante y el profesor. Tenemos los soportes escritos. Pues mire, si usted aquí analiza o recordamos un poquito de otra de las características precisamente de la educación a distancia, es la separación física que existe entre el estudiante y el profesor, ¿sí? Entonces aquí, dentro de esta teoría, también encontramos esta característica. Tenemos soportes escritos. Recordemos que dentro de la educación a distancia no solamente son las tecnologías de información y de comunicación que se pueden utilizar o emplear como recurso, ¿no? También existen soportes escritos como manuales, folletos, guías, bueno, etcétera. Encontramos una enseñanza individualizada. ¿Por qué individualizada? Porque cada persona, cada estudiante, cada alumno se autoforma, ¿no? O autoaprende de acuerdo a su ritmo, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, etcétera. Por lo tanto, es individualizada. Tenemos obviamente como principal característica el aprendizaje autónomo, donde el docente no precisamente tiene que estar con el estudiante, ¿no? Para que aprenda. Simplemente revisa sus contenidos y autoaprende. También tenemos responsabilidad sobre el ritmo de aprendizaje. Pero, ¿sobre quién cae esta responsabilidad, chicos? ¿El docente o el estudiante tiene la responsabilidad sobre el ritmo de aprendizaje? El estudiante. El estudiante. Es el estudiante, totalmente es el estudiante, ¿verdad? Es otra de las características dentro de esta teoría. Responsabilidad sobre el ritmo de aprendizaje. Tenemos el control de aprendizaje. Tenemos la independencia, la competencia y obviamente el apoyo. ¿Por qué el apoyo? El apoyo del docente, ¿no? Que va a ser el mediador, que le va a apoyar, bueno, vale la redundancia, o le va a ayudar en todo el proceso formativo. Ya, aquí podemos observar, mire, a través de diferentes gráficos o iconos, algunas de las características de aprendizaje dentro de esta teoría de independencia y de autonomía. En la primera se puede observar, se construye. ¿Pero qué se construye? ¿A qué se refiere con este
con esta pequeña imagen. ¿Por qué nos habla que una de las características del aprendizaje precisamente se construye? Construir el correcto, Que cada persona debe construir un conocimiento. Eso, ¿verdad? Se construye el propio conocimiento. Tenemos autorregulado, mire, que es otra de las características de aprendizaje. Al ser individualizado, al ser la responsabilidad de cada uno de los estudiantes, obviamente va a ser autorregulado, ¿sí? Entonces, el estudiante determina su ritmo de trabajo, su horario para revisar cada uno de los elementos o recursos disponibles por el docente, que deja el docente, ¿no? Inclusive les había mencionado de autoevaluaciones que se realiza el propio estudiante. Entonces, autorregula todo este proceso. Acumulativo, ¿por qué acumulativo? ¿Por qué, chicos? Acumulativo. José, Porque va acumulando información. ya. ¿Por qué orientado a alcanzar metas? Anthony, ¿por qué cree usted que otra de las características del aprendizaje es orientado a alcanzar metas? ¿Me escucha, Anthony? Sí, Licia, perdón, disculpe. Ya. ¿Qué idea le da sobre esta característica de aprendizaje, ¿no? Que es orientado a alcanzar metas. Porque se podría decir que cada nivel, cada semestre sería una meta o cada tema de aprendizaje sería una meta. Ya. Muy bien, no alcanzar, obviamente, en este caso serían los resultados de aprendizaje o las competencias específicas en cada una de las asignaturas. ¿Por qué contextualizado? ¿Por qué nos habla de contextualizado? Michael Arévalo. Michael. Sí, dicen contextualizados será por lo que nos enseñan desde casa. Bueno, Mónica. El listen contextualizado quiere decir porque los estamos entre el docente, el estudiante y el medio que es el internet, eso entonces es el ámbito que estamos ahí, los tres. Bueno, ¿alguien más? Contextualizado, ¿qué habíamos dicho el contexto? ¿Dónde se desarrolla, no es cierto? Las circunstancias o inclusive el ámbito donde se gira este proceso. Entonces puede ser, como les decía, inclusive algunos autores lo mencionan a este tipo de modalidad de estudios como modalidades de casa, ¿no? Estudios desde casa. Y colaborativo, ¿por qué colaborativo también es otra de las características de aprendizaje? Michael, ¿tenés acá? Colaborativo, por lo que allí aprendemos a trabajar en grupo. Oscar. Sería colaborativo en donde, como dijo el compañero, trabajamos en grupo y cada cual aportamos distintas ideas y esas ideas podemos formar un conocimiento. Eso, ¿no? Entonces, no se olviden, por favor, las características del aprendizaje dentro de esta teoría de independencia y autonomía son precisamente las que vemos, ¿no? Se construye, es autorregulado, es acumulativo, es orientado a alcanzar metas, es contextualizado y es colaborativo. Siguiendo con la teoría de la independencia y autonomía, podemos también analizar los requisitos para el aprendizaje. Tenemos tres requisitos fundamentales: el autodirigido, autónomo y autorregulado, ¿sí? ¿Qué es autodirigido? Mire, todo es autónomo y auto, ¿no? Entonces, es directamente la responsabilidad del estudiante como tal. Autodirigido, el estudiante define sus metas de aprendizaje, ¿sí? Autónomo, el estudiante avanza a su propio ritmo. Entonces, no hay aquí, bueno, este tipo de modalidad precisamente es más flexible, ¿no? Autorregulado, el estudiante aplica sus propias estrategias de aprendizaje, es decir, sus técnicas de estudio como tal.
realiza autoevaluación y el aprendiz corrige errores en el caso de existir. Bueno, le cabe mencionar que dentro de la plataforma virtual ustedes tienen una guía metodológica para llevar la asignatura. En esta guía metodológica ustedes pueden encontrar todas estas temáticas que vamos analizando, ¿no? Desde el primer día de clases. Entonces ahí está en una forma más específica cada una de estas temáticas. Entonces les invito también a analizar lo que es la guía metodológica para la prueba de la próxima semana que van a rendir ustedes. Les recomiendo que también analicen lo que es la guía metodológica, a más de los recursos que están dispuestos por cada una de las semanas en la plataforma. Bueno, no nos olvidemos requisitos para el aprendizaje de acuerdo a la teoría de la independencia y autonomía, autodirigido, autónomo y autorregulado. ¿Sí? No nos olvidemos, ¿no? Listo. Encontramos la autorregulación, obviamente basado en lo que son pensamientos, sentimientos y acciones autogeneradas, es decir, de cada uno de los estudiantes, que se planean y adaptan de forma cíclica para la obtención de metas personales, de acuerdo a Zimmerman, el año 2000, ¿no? Tenemos aquí el modelo de Zimmerman que propone en cuanto a lo que es la característica de autorregulación. Tenemos el planeamiento, debe existir un planeamiento, una ejecución y una autorreflexión, ¿sí? Factores que influyen dentro de la autorregulación, podemos encontrar la motivación, que es algo fundamental, tenemos el conocimiento y también la abolición. Seguimos con la teoría de la industrialización. Bueno, este tipo de teoría en su parte fundamental nos habla precisamente de que debe haber una planificación. Debe existir una planificación que conlleve obviamente a una evaluación y a monitorear, ¿no? Cada una de las actividades que se van realizando. Entonces debe haber un seguimiento. Esta teoría, su autor es Otto Peters. La teoría de la industrialización de la enseñanza se basa en la optimización de la organización de trabajo, mire, para favorecer los procesos de enseñanza a distancia y en el análisis de la educación antes y después de la era industrial. Al hablar de optimización de organización de trabajo, precisamente nos está hablando, como les había dicho, de la planificación, ¿no? Debe existir una planificación. Si no existe, obviamente, no va a haber una organización de trabajo, no va a haber o no va a existir claramente unos objetivos o metas que cumplir, no vamos a determinar recursos, bueno, etcétera. Entonces, en este tipo de teoría nos pide obviamente la planificación, el seguimiento y el monitoreo de las actividades a realizarse. Tenemos aquí algunas de las características de este tipo de teoría, para mencionar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, optimización de la organización del trabajo, que ya lo habíamos dicho, que conlleva a lo que es una planificación, a lo que es una organización del trabajo. Planteamientos derivados de la teoría de la producción industrial, por ejemplo, sistemas de control de evaluación, debe existir una evaluación permanente, división del trabajo. Encontramos también análisis de la educación antes y después de la era industrial, es decir, la mecanización, producción en masa. Pero en sí, lo que nos habla o nos conlleva es a tener una planificación adecuada de cada una de las actividades o los procesos que se van a llevar a cabo dentro de la educación a distancia. Encontramos la teoría de la interacción y de la comunicación, ¿no? Este tipo de teoría, su autor principal es Borger Olberg. ¿Qué nos dice este autor? Se centra en las interacciones didácticas como objeto de estudio, especialmente en los procesos de comunicación a través de medios y materiales educativos, y de los soportes motivacionales presentes en el proceso de enseñanza, aprendizaje a distancia. Si analizamos, obviamente su parte fundamental es en la utilización o en la aplicación de estos medios, ¿no? Materiales o recursos que son necesarios dentro del proceso formativo. Sí, entonces ahí se puede aplicar medios tecnológicos, videos educativos, utilizar plataformas, libros, revistas, bueno, etcétera. Entonces nos habla precisamente de los tipos de medios y materiales educativos que van a ser empleados dentro de la educación a distancia. Encontramos aquí algunas de las características de este tipo de teoría. Entre estas podemos mencionar las interacciones didácticas, procesos de comunicación, mire,
sean medios materiales educativos, soportes motivacionales. Por otro lado, hablamos del servicio al alumno, la independencia y libertad, igual nos está hablando de la independencia, la equidad. A ver, aquí quiero hacerles una pequeña pregunta. ¿Equidad e igualdad es lo mismo? ¿Se refiere a lo mismo, equidad e igualdad? No, No, dice, No, ¿Cuál es la diferencia específica entre estos dos términos? Entre equidad e igualdad. igualdad tener las es, mismas condiciones y equidad, igualar las condiciones. Ya, a ver, ¿alguien más que tenga otra idea? igualdad es dar a todos lo mismo y equidad es dar a cada uno lo que merece. O lo que necesita, ¿verdad? Muy bien, ¿sí? Perfecto. Ya, comunicación mediada, mire otra de las características de precisamente de esta teoría, ¿sí? Tenemos la comunicación mediada por diferentes medios, ya lo habíamos dicho, medios tecnológicos, un foro, un chat, bueno, etcétera, ¿no? Relaciones personales, al trabajar en forma colaborativa, el placer de aprender, ¿sí? Debemos tener, bueno, debemos llevarnos esto en la mente, ¿no? El placer de aprender. Si usted no siente placer, no siente motivación por aprender, obviamente no nos conlleva a nada. ¿Sí? Sigamos. Ya. Tenemos entonces estas tres teorías. A ver, ¿quién me recuerda las teorías? ¿Cuáles eran las teorías? Oscar. A ver, la teoría de la interacción y comunicación, la teoría de la autonomía y dependencia y la teoría de la industrialización. Eso, ¿verdad? Ya. ¿Cuáles eran los tres ejes fundamentales que sustentaban estas teorías o de que nos hablaban estas teorías? ¿Cuáles eran? ¿Sí lo mencioné? estudiante, docente en la institución. Ya, estudiante, docente y recursos, y los recursos que se van a emplear, ¿no? Muy bien. ¿Sí? A ver, vamos con una persona. A ver, María Garzón. María, ¿me escucha? María. Ya, a ver, María. Una conclusión general sobre lo que hemos visto, bueno, específicamente sobre las teorías. ¿Qué nos puede decir de las teorías que sustentan la educación a distancia? María. Que están hechas para sustentar que la educación a distancia es segura para un aprendizaje y que por medio de ellas se puede facilitar la educación. Ya. A ver, ¿alguien más que tenga alguna otra idea? Kevin. Kevin Alexis. A ver, en conclusión de lo que hemos analizado el día de hoy. Kevin. ¿No está? Sí, dígame, profe. A ver, una conclusión de lo que hemos analizado el día de hoy, específicamente sobre las teorías, ¿no? Teorías que sustentan la educación a distancia. Que gracias a estas teorías hay muchas maneras de aprender y de enseñar y se utiliza mucho en los modelos académicos y también en el ámbito personal que cada día se va aprendiendo de diferente forma. Eso, muy bien, ¿no? Entonces, podemos nosotros llegar a estas conclusiones en esta temática. Es imprescindible conocer las bases teóricas de la enseñanza a distancia para entender este modelo educativo, que desde hace años está cambiando la visión del mundo hacia las formas de educación que se deben implantar hoy en día. Hay que resaltar que todas las teorías que se expone coinciden en que existen tres elementos centrales, ¿no? Que es el estudiante, el docente y los recursos, ¿sí? Todas las teorías insisten en la combinación de tres ejes fundamentales: el estudiante, el docente y los recursos. Entonces, no se olvide, las tres teorías que hemos analizado nos hablan de tres ejes fundamentales: el estudiante, el docente y los recursos.
La separación del estudiante-profesor físicamente es otro de los parámetros importantes, ¿no? Dentro de la educación a distancia. Y obviamente la autonomía es el punto de partida de dichas teorías. La autonomía. Las interacciones tienen que ser idénticas a las que se llevan a cabo presencialmente. Pues ya lo habíamos en algún momento discutido esto, que en cuanto a obtener los mismos resultados de aprendizaje o las mismas competencias que la presencialidad, la educación a distancia también nos brinda estas posibilidades. El estudiante a distancia debe ser responsable de su aprendizaje, ¿no? Entonces es algo fundamental que este estudiante debe ser responsable de su aprendizaje. Toda la responsabilidad recae obviamente sobre el estudiante como tal. Bueno, aquí encontramos una bibliografía para que usted pueda afianzar sus conocimientos en esta temática, pero también en la plataforma, vuelvo a repetir, tiene diferentes recursos didácticos y además la guía metodológica, ¿no? En la guía metodológica usted va a encontrar todas las temáticas que estamos analizando en una forma más específica. Entonces, le invito a revisarla, invito a revisar los recursos y así poder complementar los conocimientos que hemos analizado el día de hoy. No sé si tal vez tienen alguna inquietud, alguna duda. ¿No? ¿Nada?